Hola, ¿cómo están, queridos hermanos? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Soy Católico, una charla de hermanos. Hoy queremos seguir, vamos a quedarnos un poquito en esta vida pública de Jesús, vamos a quedarnos un poquito viendo un poco el Jesús histórico, Sí. ¿no? Y el Jesús de la fe, y que nuestra fe se ancla también justamente en la historicidad, ¿no es cierto? De Sí, Jesús. claro. Entonces, vamos a ir tocando estos temas, pero también vamos a tocar un poco de los cuatro evangelios. ¿Por qué la mirada de los cuatro evangelios? Dale, ¿No? dale. Siento que hubo una vez un intento de querer hacer un solo evangelio, ¿no? Sí, allá por el año 170 hubo un intento. Así que bueno, entonces en el programa de hoy vamos a tener un acercamiento a cada uno de los evangelios con algunas características así muy somisas, ¿no es cierto? Y que vamos a ir después viendo la mirada de cada uno de esos Jesús que nos va a ir echando luz, ¿no? Nos va a ir dando luz sobre justamente el por qué la Iglesia en el canon mantiene esta riqueza de cada uno de los hagiógrafos del Evangelio. Y bien, sabemos de que cuando estamos hablando de los cuatro evangelios, justamente estamos hablando de Mateo, estamos hablando de Marcos, estamos hablando de Lucas como evangelios sinópticos, ¿no? Y estamos hablando de Juan como el cuarto evangelio, ¿no? Así que vamos ahora a ver un poquito, antes de entrar después en la generalidad de los sinópticos y de Juan, vamos a ver un poquito alguna característica del Evangelio de Mateo. Primero, de los evangelios que nosotros encontramos, hemos dicho en otros programas que es una bisagra entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es el que dice el Mesías que esperaban, es este, Jesús está aquí, ¿no? Entonces, ¿quién era Mateo? Mateo, uno de los 12 apóstoles de Jesús. Le concede especial importancia a los sermones de Jesús y a las palabras de Jesús como testigo presencial. Fue escrito en arameo. Algunas de las características que vamos viendo. El Evangelio sinóptico, Mateo y Lucas narran hechos que no están contenidos en Marcos. Es el segundo evangelio más largo, con 1068 frases. Ajá, ¿no? sí. Es representado en el arte, porque en el arte representaban, también tenían como una imagen, por un rostro de hombre, porque quiere demostrar que Jesús fue verdadero hombre. Qué importante esto, ¿no? A lo que estamos hablando. Son, perdona, Sergio, son las cuatro imágenes del Apocalipsis, ¿no? El águila, el toro, el hombre y me está faltando y el león, digamos. Entonces cada uno de ellos se le atribuye a uno de los evangelistas y a Mateo se le pone el hombre. Bien, y está dirigido a quién? A los israelitas que se convierten al cristianismo. Exacto. Y se propone demostrar que en Jesús se cumplen las profecías y los anuncios de él que habían hecho los profetas en el Antiguo Testamento, como ya lo habíamos dicho. La mirada de Mateo. Mateo tiene esta mirada, ¿no? La mirada del cumplimiento. Jesús es el Mesías esperado. Entonces, incluso, digamos, en lo que se llama el trabajo redaccional, es decir, ¿por qué? Porque a Mateo le llega la información de Marcos fundamentalmente y de la llamada fuente Q, de una segunda fuente que comparte con Lucas pero que no está en Marcos, ¿viste? Entonces, pero la gran cuestión es qué hace el escritor con eso que le llega, ¿no? Es como que, permitidme el ejemplo, si vos quisieras escribir la historia de tu abuelo o tu bisabuelo, juntás un montón de información, pero después tenés que saber cómo lo presentás. Y ahí está la clave. Mateo presenta todas las enseñanzas de Jesús en 5 discursos, ¿no? Obviamente para nosotros no significa mucho, pero para un judío 5 es el Pentateuco, la ley, ¿no? Los 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia atribuidos a Moisés. Por eso te decíamos el otro día también que Mateo lo lleva a Egipto a Jesús para hacerlo venir como un nuevo Moisés. Entonces, en 5 grandes discursos, Mateo nos propone todas las palabras de Jesús. El discurso del monte, el envío misionero, ¿no?
el misterio del reino en las parábolas, la comunidad, capítulo 18, y en el 24-25 el fin de la historia. ¿Sí? En 5 grandes enseñanzas, 5 libros, 5 discursos, una nueva ley. ¿Por qué? Porque Jesús viene a realizar el nuevo pueblo de Dios. Toda esta sucesión parabólica sobre el reino creo que es la más completita y la que da justamente, ¿no? Claro, él propone 7 parábolas ahí juntitas en el capítulo 13, que es el discurso de las parábolas. ¿Sí? Muy bien. Podríamos decir también de este evangelio, de que en ese presentar a Jesús, ¿no?, como verdadero hombre, la necesidad, justamente por lo que hablábamos de que está escrito para los israelitas que se convierten, ¿no? Esto es como una actualización de lo viejo, podría decirse. Claro, sí, ¿te acordás que el mismo Jesús lo dice? Todo escriba convertido en discípulo es como un hombre, como un dueño de casa que saca de su reserva lo nuevo y lo viejo. Esa palabra está dicha para Mateo, ¿por qué? Porque justamente el israelita que cree en Jesús no deja de vivir la nueva ley, sino que la empieza a vivir de una manera nueva, ¿viste? Entonces, es decir, justamente por eso Mateo quiere decirle a los judíos, esto que estábamos esperando está aquí, ¿no es cierto? Esto que dice Jesús, yo no vine a sacar un punto ni una coma de la ley, sino a cumplirla perfectamente. Claro, seguro. A cumplirla ya con la fuerza del Espíritu, a cumplirla ya con esa fuerza que nosotros sabemos que recibimos del Padre para poder vivir la vida de Dios. Es una nueva plenitud, ¿no? Ya no es la plenitud casi imposible del autoesfuerzo, del propio esfuerzo fariseo, sino es la acción del Espíritu, regalo de Dios, claro. Así que repasamos 5 discursos. En esos 5 discursos nos está hablando Jesús de su misión, claro. Nos está hablando de quién es Jesús, sí. ¿no? Y fíjate vos, Mateo arma el Evangelio, si la gente quiere en casa, capítulo 4, las acciones del anuncio del reino, capítulo 5, 6, 7, el discurso, capítulo 8, 9 y 10, 8 y 9, acciones de nuevo. ¿Por qué? Porque Jesús es el Dios que hace y dice. Fíjate vos de nuevo este movimiento del Génesis. Claro. Dios dice y las cosas se hacen. Entonces Jesús hace y dice. Hace las acciones del reino y lo presenta en el capítulo 5. Hace las acciones hace las acciones del reino y lo revela en las parábolas. Hace las acciones de la iglesia y lo presenta en el capítulo 18. ¿Sí? Va jugando con esto de hacer y decir, ¿no? Así que en el 10 tendríamos entonces toda la serie parabólica, después... No, en el 10 el envío misionero. El envío misionero. En el 11 y en el 12, la primicia del reino presentada, curaciones, acciones de Jesús, y en el 13, así es el reino en las parábolas. Bien, entonces con esta pequeña introducción a lo que es Mateo, te invitamos a que tomes tu Biblia. Normalmente en casi todas las Biblias que utilizamos los católicos, por decirlo así, las Biblias que tienen el imprimatur, ya en algún momento vamos a hablar sobre todas estas cosas, ustedes encuentran el magisterio de la iglesia en cada nota de la Biblia. Por eso tienen títulos, subtítulos, porque nos van orientando desde esa idea de que el magisterio de la iglesia nos va poniendo como ese balizamiento que vos nos decías, ¿no, padre? En otros programas, y que a su vez tienen una introducción a cada parte y una introducción a cada libro que te puede ir dando claves para poder ir entendiendo lo que el escritor, cómo quería el escritor presentarlo a Jesús en su evangelio. Exactamente. Y ahora vamos al segundo de los evangelios, el evangelio de Marcos. Vamos a ver algunas cosas. Marcos, discípulo del apóstol San Pedro. Sí. Es el más corto de los 4 evangelios. Se fija más en los hechos de Jesús que en sus discursos. O sea, lo muestra más haciendo, ¿no?, a Jesús. Es el preferido por los especialistas de la Biblia. Por esto que habíamos hablado en su momento de que se van descubriendo nuevas cosas en el Evangelio, ¿no?
Es la biografía de Jesús más antigua que se conoce. Tiene 105 pasajes. 93 aparecen en San Mateo y 85 en Lucas, ¿no? De los pasajes que tiene. 4 pasajes no están incluidos ni en San Mateo ni en San Lucas. O sea, hay 4 que son propios de Marcos. Tiene 746 frases. Mateo reproduce 606 y copia 51% de las palabras que Marcos emplea, y Lucas reproduce 320. Por esto hablamos de los evangelios sinópticos como una fuente común, ¿no? Solamente hay 24 frases de San Marcos que no se encuentran ni en Mateo ni en San Lucas. Evangelio sinóptico, Mateo y Lucas narran hechos que no están en Marcos. Es el evangelio más corto, ya dijimos, con 746 frases. Es representado en el arte, por lo que hablamos en esta imagen del Apocalipsis, por un león. Sí, claro. Porque su maestro, Pedro, dice el león, demonio, como león rugiente, brama buscando a quien devorar. Primera carta de Pedro 5.8. Sí. Ahora, el Evangelio de Marcos es la mayor aproximación que se puede poseer del relato de un testigo presencial de la vida de Jesús. A ver, claro. Son 16 capítulos de narraciones vivas, gráficas, salpicadas de detalles, ¿no? Ahora, se cree también esto de la tradición de que Marco le dictaba como en un éxtasis, ¿no? Iba narrando el Evangelio, Pedro y Marco lo iba interpretando. Hay algo de eso, ¿no? Sí, a ver, sí, eso es más de la tradición, sí, pero digamos, a ver, fíjate vos lo que vos dijiste, es el preferido de los estudiosos de la Biblia, aunque antes se lo despreciaba, porque como era el más chiquito, ¿no? Era el más corto de los 4 evangelios. Claro, entonces, de alguna manera, bueno, parecía como que Mateo y Lucas lo superaban, pero en realidad es, digamos, como vos dijiste, el evangelio más vivo. Marco es más parecido a nosotros, más simple, más campechano, diríamos nosotros, ¿no? Marco no se preocupa tanto por el estilo narrativo, él pone un punto aparte y sigue con otra cosa, digamos, más como nosotros. Distinto Lucas es un redactor extraordinario, ¿no? Se dice que era médico, obviamente influido por su formación. Marco es como muy sencillo y por eso también es, digamos, atrapante esto al relato vivo, así porque es sencillo, pero tiene algunos detalles que justamente se nota la vivencia. Ahí hay una narración de quien lo estuvo ahí, ¿me entendés? Ahora, también se dice de que en este Evangelio de Marcos hay como un reavivamiento de la comunidad, se cree, de Roma, ¿no es cierto? Claro, sí. De la comunidad que estaba media... Sí, porque además Marco tiene ese objetivo. Vos lees Marco 1.1 y dice Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Entonces Marco quiere demostrar estas dos realidades. Jesús es el Mesías, y fíjate vos que esto parte del Evangelio del medio, del capítulo 1 al capítulo 8, Marco va a demostrar cómo Jesús es el Mesías, confesado por Pedro, ¿te acordás? 8.31. Y a partir del verso 32, la segunda parte del Evangelio, Jesús empieza a hablar de la pasión y se va a terminar revelando en el soldado romano que dice, este era el Hijo de Dios. Entonces, Mesías, Hijo de Dios, ¿no? El Mesías, ¿y de qué forma es Mesías? Muriendo en la cruz para ser reconocido como... Y hay una intención pastoral, por decirlo de alguna forma, que Marco nos va invitando a ir descubriéndolo a Jesús en distintos pasos, hasta poder manifestar esto último de decir, bueno, ¿quién es para mí? Claro, por eso también en la primera parte del Evangelio, digamos, aparecen las 3 reacciones posibles frente a Jesús, ¿no? Está, los fariseos lo quieren matar. El pueblo permanece allí, no toma ninguna decisión. ¿Te acordás del pasaje donde Jesús va a Nazaret y dice la gente permaneció indiferente y Jesús se asombraba de su falta de fe? Y la tercera reacción es la de los apóstoles, en la figura de Pedro, tú eres el Mesías, ¿sí? O creer, rechazar o permanecer indiferente, ¿no? Me gusta mucho de Marco cuando llama a los discípulos
ese llamado a los discípulos que establece como las tres cosas fundamentales de todo cristiano, de todo creyente, ¿no? Para nosotros. Él habla de, primero lo llamó, dice, a los 12, los constituyó de apóstoles, dice, y primero dice, para que estén con él. Claro. Para que estén con él. Fíjense que esto Jesús lo muestra en el Evangelio de ayer, justamente, cuando se habla de esta tempestad, ¿no? De la tempestad, perdón, no de ayer, sino del domingo pasado, que habla de Jesús la tempestad, que necesitaba, después de la multiplicación de los panes, se quedó para estar un momento con el Padre. ¿Por qué? Porque esa es su fuerza en estar con Dios. Nosotros hallamos la fuerza en estar con Dios. Lo segundo que dice, para quitar los obstáculos. Para quitar todos los obstáculos que nos impiden llegar a Dios. ¿No es cierto? Que por ahí las traducciones dicen para expulsar los demonios. Pero los demonios como aquello que es algo que nos impide reconocer y aceptar a Jesús. Y lo tercero que llama es enviarnos a dar la buena noticia, el Evangelio. Enviarlos a predicar, bueno, este es el Jesús que se nos prometió, es el Mesías, por esto que decía, ¿no? Por eso, dentro de su simpleza, dentro de lo chiquito, ir descubriendo estas cosas son muy importantes. Es que por eso hoy es uno de los preferidos de los exégetas. Hoy es uno de los preferidos porque le siguen sacando riqueza a ese evangelio tan chiquito, ¿no? Claro, ¿no? Y aparte, las manifestaciones también que tiene, sobre todo en algunas curaciones, las reacciones de Jesús ante esto que hablamos, ¿no? Ante la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Hay una de las traducciones que dice que cuando cura al leproso, perdón si me estoy extendiendo, pero a mí me fascina el Evangelio de Marcos, dice que Jesús se enojó con la enfermedad, medio que se colerizó, dice, ¿no? Pero era con la enfermedad que hacía esto, que lo sacaba, la lepra lo sacaba de todo, ¿no? No, y fíjate lo que estás diciendo, digo, eso habla también de que ese libro pequeño, chiquito, el primer evangelio, está profundamente inspirado por el Espíritu, no solo para ser escrito, sino también para ser leído. Hoy el Espíritu sigue a vos, a mí, a todo el que lo lee y a los estudiosos de la Biblia, le sigue revelando cosas que están, digamos, escondidas en ese texto, ¿no? Esa es la maravilla de la inspiración, ¿no? Es decir, no son simplemente biografías. Yo te corregiría, vos dijiste la primera biografía de Jesús. Marcos no quiere escribir una biografía, quiere anunciar la buena noticia. Más allá de que cuenta la vida de Jesús a partir del ministerio, porque obviamente él es la buena noticia, ¿no? Ahora qué interesante es encontrar en este evangelio, ¿no? Quedarse en eso de una comunidad un poco deprimida en la fe, perseguida, ¿no? Que la quiere levantar. Y es como que te invita, después que lees todo el evangelio, es como que te invita a verlo desde ese Mesías que se encuentra y se revela totalmente en la cruz, ¿no? Totalmente, sí. Fascinante el evangelio de Marcos también. Y bueno, te invitamos como cada uno de los evangelios de poder ir haciendo esa lectura meditativa, esa lectura amorosa, esa lectura donde querés descubrir a alguien y no leer algo. Entonces este evangelio también nos va ayudando mucho, sobre todo lo que tiene que ver. Hay muchas cosas sobre Marcos que seguramente vamos a ir retomando, también, sobre todo los evangelios, pero también sobre Marcos. Por eso, en lo que habíamos dicho hoy que se creía, por lo que vos decías del espíritu, hay una idea que está presentada en un estudio de Sagrada Escritura que decían que posiblemente en oración Pedro recibía como en lenguas, ¿no? Oraba en lenguas y hablaba en lenguas y lo interpretaba. Con el don de la interpretación hay una de la tradición se saca esto, por esto que decís del espíritu tiene, digamos, me llevó a recordar esa idea, ¿no? Como que, el don de lenguas que se manifiesta en Pentecostés, después vamos a hablar un poquito de eso, que como que es otro don de interpretar las lenguas extrañas, y parece que este don lo tenía Marcos. No, ese dato no lo sabía.
Y vamos con el Evangelio según San Lucas, Vamos con Lucas. ¿no? Lucas, compañero de Pablo, Sí, discípulo de Pablo, ¿no? Aprendiz de Pablo, ¿no? Único escritor del Nuevo Testamento que no era judío. Es verdad, sí. Era médico de profesión y está dirigido a los paganos. Escribió para aquellos que no, por eso hay muchos detalles, que bueno, pues lo vamos a ver, eso hay muchos detalles de algunas costumbres. Claro, ¿cierto? Lucas la tiene que explicar. Las tiene que explicar, Sí. ¿no? Evangelio sinóptico, Mateo y Lucas narran hechos que no están en Marco. Sí. En algunos, justamente por estos detalles, ¿no? Es el evangelio más largo, tiene 1140 frases. Es representado en el arte por un toro, porque su evangelio comienza con el sacrificio de un animal que estaba ofreciendo en el templo cuando el ángel se apareció a Zacarías. Claro, Sí, ¿no? Ujú. Este evangelio es llamado el evangelio de la oración y el evangelio de los pecadores. Sí. Es un libro extremadamente cuidadoso en su estilo literario, ¿no? Sí. A veces El más lindo. El más lindo. Es el más extenso, hermoso y sencillo y fácil de leer. Qué lindo. Sí. También decíamos, ¿no? que por ahí es el evangelio de los catecúmenos, ¿no? Porque por todos los detalles, ¿no? que va. Y hay que recordar, Sergio, que digamos el Evangelio de Lucas se lee junto con Hechos de los Apóstoles. Por eso se habla de la obra de Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas tiene en su cabeza ese proyecto, ¿no? Es Jesús desde Nazaret va a Jerusalén para entregarse, para vivir la Pascua, y desde Jerusalén hasta los confines de la tierra será anunciado que Jesús es el Señor. Por eso él dice vayan a todos los... Exactamente, pero digamos, prácticamente todo el Evangelio. A ver, si uno lee Lucas, por ejemplo, hasta el capítulo 9, Jesús da vuelta alrededor del lago, por ahí por Galilea, la zona, y después en el capítulo 9 encara hacia Jerusalén y ya nada lo saca Jesús de ese camino. A ver, sacame una duda. ¿Es él el que dice que Jesús se endureció el... Exactamente. Lucas 9:51 dice que cuando se acercaba el tiempo de la Pascua, Jesús encara a Jerusalén y nada lo saca de ese camino. Esa frase tremenda, ¿no? Porque que endurece el rostro, como que decía, bueno, Endureció el rostro. no me gusta, pero es la voluntad del Padre, ¿no? Allá, cara dura, diríamos nosotros, encaró para Jerusalén y nada lo saca de ese camino. En esta idea, por ahí, del no el caradura como conocemos acá en Argentina, que el caradura Claro. como aquel que no tiene Escrúpulos. escrúpulos, sino que aquí Jesús, a ver, estoy buscando un término para no usar un término que también usamos acá, que no es muy conveniente para decirlo, pero es como que pone su hombría y él va encara lo que tiene que hacer. Sí. ¿no? Le pone el pecho a las balas. A las balas, para esto vine. Tal cual. Bien. ¿Qué Lindo. otra cosa podemos ir descubriendo? Bueno, Lucas tiene todo esto del Evangelio de la misericordia, como decía, del perdón, ¿no? Es el Evangelio donde Jesús más come con los pecadores, por ejemplo. La comida es uno de los gestos centrales del Evangelio y fundamentalmente en esto, es decir, el anuncio es que Jesús va a Jerusalén para morir y desde Jerusalén se anunciará la buena noticia. Por eso mismo, si se acuerdan, Lucas, en los otros evangelios Jesús le pide que vuelvan a Galilea después de resucitado. No, en Lucas se quedan en Jerusalén y Jesús se va al cielo desde el Monte de los Olivos, que era la distancia permitida. Se tienen que quedar en Jerusalén, ¿por qué? Porque la muerte, la resurrección y el don del Espíritu se producen en Jerusalén y desde ahí hasta los confines de la tierra. Claro, de ahí la universalidad de la misión, por eso cuando se habla los hechos de los apóstoles, que se lo atribuyen a él, ¿no es cierto? Sí. Y que algunos dicen que es el Evangelio del Espíritu Santo. Claro, se ha llamado así. ¿No? Sí. Porque ese comprender la misión de la iglesia y comprender la misión de los discípulos en eso nuevo, ¿no? que reciben, bueno, por algo en los primeros capítulos ya tenemos Pentecostés. Obviamente María es la llena del Espíritu y desde María todo cristiano tiene que ser lleno del Espíritu, exactamente.
Hasta aquí entonces hemos visto los evangelios sinópticos, ¿no? Sinópticos, entonces, ¿por qué, padre? Se pueden ver en una mirada de conjunto. Siempre tomen como referencia a Marco, y Mateo y Lucas lo agrandan un poquito a Marco, sobre todo con discursos de Jesús, porque como dijo Sergio hace un rato, Marco le da más importancia a los hechos que a las palabras. Y en esto Mateo y Lucas tienen una fuente extra, llamada la fuente Q, fuente Quell, digamos fuente, la palabra en alemán fuente, ¿no? Que sería un escrito sobre palabras de Jesús, que Marcos seguramente no conoció y que estos dos muchachos sí tenían y la incorporan en el Evangelio, y por eso Mateo y Lucas, son un poquito más largos que Marcos, porque agregan mucha palabra de Jesús. Claro, y justamente en este último que estamos hablando, en el caso de Lucas, tener que explicar cosas que para un judío ya se dan por sentadas, que es lo que está faltando en los otros evangelios. Exacto. Por eso hablamos de la riqueza de tener los 4 evangelios, ¿no es cierto? Eso que es hermoso. Sí. Y vamos ahora con nuestro cuarto evangelio, que es el Evangelio de Juan. Algunas características del Evangelio de Juan. Es el último evangelio escrito, se escribió después de la muerte de los apóstoles. Sí. Solo narra 7 milagros y 7 parábolas de Jesús. Es cierto, 7 signos. 7 signos, ¿no? Narra acontecimientos que no están en los otros evangelios, por eso acá no hablamos de evangelio sinóptico, sino que es otro evangelio. Dicen por ahí que es el evangelio de la espiritualidad, ¿no? Sí, es el preferido de los místicos y de las personas más espirituales, ¿no? Es el tercer evangelio más largo, tiene 879 frases. Es representado por un águila, porque es el más alto, levanta el vuelo en sus enseñanzas teológicas. Es el más teológico de los evangelios. Sin duda. Y es el preferido por las almas místicas y los grandes teólogos, como decía justamente el padre, de este hermoso evangelio que pone para regalarnos también, ¿no?, esto del discípulo amado, ¿no? Sí, claro, sí. Y fíjate, también, ¿no? Juan está armado, digamos, el libro de los signos, que comienza en el capítulo 1 hasta el 12, y el capítulo 13, la hora de Jesús, la hora. El famoso tema de la hora de la pasión, la hora de la resurrección, la hora de la manifestación del Hijo de Dios. Y en ese lugar el discípulo amado como el modelo de seguidor, el modelo de discípulo, sí, claro. Es impresionante por ahí en la lectura de este evangelio, ¿no? Cosas que a mí me causaron realmente, me han motivado mucho. 2 cosas, ¿no? Una, la oración sacerdotal de Jesús, ¿no? La oración la encontramos en el capítulo 17. 14, 15, 16, 17. Sí. ¿No? Encontramos la oración sacerdotal de Jesús cuando ora por sus discípulos, ora por todos nosotros si se quiere. Y después me llama mucho la atención el encuentro del Cristo resucitado con ellos, ¿no? Claro. Esa delicadeza de Jesús, ese querer estar con sus amigos de Jesús, que tiene la diferencia de prepararles el desayuno, claro, ¿no? Pero que fíjate, vos dabas recién ese dato de que es el evangelio más tardío, y probablemente le dé tanta importancia a la aparición del resucitado justamente porque la gente le decía a Juan, Juan, para vos es fácil creer en Jesús porque lo viste. Entonces Juan le dice, no es importante verlo, sino experimentarlo resucitado, ¿no? Es decir, entonces, como de alguna manera es la respuesta del evangelista, decir, sí, nosotros lo vimos, pero ustedes que aunque no lo vieron, ¿no? ¿Sí? Fíjate vos por eso que le dice a los discípulos, felices Tomás, felices que creen sin ver. No es ese felices los que creen sin ver, somos nosotros, los que no experimentamos el Jesús histórico, claro. Exacto. Está como representándonos. Claro, sí. Ahora, fíjate que para él, para Juan,
las apariciones de Jesús son 3. Ujú. ¿Sí? Es como que no tiene en cuenta por ahí un poquito la aparición a las mujeres, ¿no? Es verdad. Sí, está María Magdalena. Sí, sí. Pero María, los apóstoles y después ya junto al lago el capítulo 21. porque se cree que el Evangelio digamos, lo terminaba en su momento en el encuentro cuando Jesús ingresa, ¿no? Que habla justamente que estando las puertas cerradas, Sí, ¿no? claro. Jesús ingresa aparecido, ¿no? Se les aparece por primera vez ahí a los Sí. discípulos en conjunto. Y después hay como esto que hablaba yo allá junto al lago, la aparición junto al lago, se cree que es Un agregado un agregado posterior. posterior Sí, sí, que, sí. que está queriendo, digamos, cerrar o resignificar la misión de la iglesia, ¿no? Exactamente. ¿No? Sí, sí, sí. A mí me impresionaron, por eso te decía que me impresionó mucho esas dos partes de Juan, ¿no? Sí. ¿Qué otra cosa podemos decir? No, bueno, fundamentalmente esto, es decir, digamos, Juan tiene un esquema totalmente distinto, es decir, el encuentro con los personajes, ¿no? Sí, en los primeros 12 capítulos aparecen lo que se llaman los diálogos y las controversias, ¿no? Diálogos con cristianos o futuros cristianos, Nicodemo, la samaritana, la gente de Cafarnaún, Marta y María, digamos, ¿no? Cristianos o futuros cristianos, hablando de temas cristianos, el bautismo, la Eucaristía, el creer, la resurrección. Y también están las controversias, donde Jesús conversa con judíos de temas judíos. Y generalmente, digamos, es decir, el tema del Mesías, el tema del sábado, el tema del templo, ¿no? Es decir, Juan va presentando a Jesús en diálogo con los judíos para tratar de responder a sus dudas y en diálogo con cristianos o futuros cristianos sobre temáticas cristianas. Y también, bueno, podemos observar que en casi todas, lo vemos en los hipnóticos sobre todo, en todas esas manifestaciones, la transfiguración, en los milagros en muchos milagros de Jesús, en la resurrección de Lázaro, ¿no? El testigo presencial. Claro, sí, sí. El testigo sí. presencial siempre él está ahí como diciendo, bueno, yo, digamos, vi todo. Yo lo vi, yo estuve ahí. Yo estuve ahí, ¿no? Pero a su vez que nos los quiere hacer ver a nosotros, también tiene como algo muy personal, ¿no? Pero me parece que tiene como una prolongación en esa revelación que él tiene de la consumación de los tiempos. Obvio, claro. A ver, Juan, digamos, en ese sentido es el más espiritual porque el que más lugar al espíritu le da, probablemente producto de que las comunidades iban confiando cada vez más en el espíritu y necesitando. A ver, cuando se empiezan a morir los discípulos, que eran los narradores visuales de la cuestión, obviamente hay que empezar a confiar más en el relato movido por el espíritu, ¿no? Si ya no soy testigo visual, ya no soy testigo ocular, entonces, ¿dónde se apoya tu testimonio? No, en el espíritu, en la fortaleza, en la palabra, en la veracidad, ¿no? Claro, por eso es que, digamos, leyendo entre líneas, ¿no? Está por ahí, subyace justamente esto, ¿no? Esa idea de que ya no es necesario, tal vez, ver esas cosas, ¿no? Claro, claro. Ver esas cosas, sino como preparando al cristiano futuro, ¿no? Indudablemente que, bueno, después tenemos la obra del Apocalipsis, que se relata, ¿no? Claro, cristianos de segunda o tercera generación que ni siquiera, no solo que no habían visto a Jesús, sino que ya no habían escuchado a los testigos oculares, ¿no? Claro. Uh-huh. Entonces, justamente aquí en esto hermoso que vemos en ese Evangelio de Juan, que te invito leerlo a la luz del Espíritu, Sí. leerlo en oración, y dejarte no digo interpelar, sino dejarte descubrir vos mismo, dejarte descubrir por Jesús, que vos lo vas a ir descubriendo en cada paso, ¿no?
qué bueno esto de ir justamente, ese ir y vuelta con el Señor, ¿no? Por eso digo, no sé si sirve el dato, el Evangelio de Marcos sería escrito más o menos el año 60, ahí, ¿sí? Mateo y Lucas después del 70, y Juan ya cerca del 100, 90 y pico, 100 por ahí, digamos, como para tener una noción del tiempo que había transcurrido entre la Pascua y la escritura de los Evangelios, ¿no? Bien, padre, vos dijiste algo muy importante hoy que querías retomar, que era este tema de un único evangelio, ¿no? Claro, ya en el año 170 después de Cristo aparece este señor Tasiano, este muchacho, un discípulo, digamos, frente a las contradicciones que tenían los evangelios, ¿no? Vos lo venías diciendo, es decir, tienen distintas intenciones, distintas maneras de leer. Entonces, este hombre proponía hacer un solo evangelio. Se llamaba diatéseron porque es a través de los 4, escribir uno solo. Y en algún momento tuvo algún auge, ¿no? Pero después enseguida la iglesia le dijo, no hermano, no Tasiano, dejá así nomás. Justamente, y vos mencionaste una palabra clave, por la riqueza del evangelio. Es preferible encontrarse con algunas contradicciones, pero con 4 textos ricos y no con uno solo que podría salvar algunas concordancias, pero le quitaría la riqueza de cada uno de los relatos. Y esto hace ver 2 cosas, Sergio, que ya en el año 170 estos 4 evangelios existían y eran muy queridos por la iglesia, muy queridos por los discípulos, y por otro lado, digamos, es decir, apunta a la riqueza de las personas de Jesús, como dice el mismo Juan, ¿te acordás? Si tuviéramos que narrar todo lo que Jesús dijo, hizo, no alcanzarían los libros de la tierra para escribir. Es decir, entonces el Evangelio es apenas unos balbuceos, unos trazos de la maravillosa persona que es Jesús. Pero, y terminamos con esto, conecta con la historia, ¿no? Estos personajes históricos que experimentaron que Dios se mete en la historia y se hace uno de nosotros, ¿no? Una prueba de escritura podría ser que si nosotros lo observamos así, de acuerdo a lo que estuvimos hablando, hubo 3 testigos presenciales y uno que escucha el relato bueno, en este caso Lucas, ¿no es cierto?, que escucha de Pablo. Claro. Y déjame terminar con una idea, quizá a alguno le dio ganas de leer el Evangelio. El cardenal Martini, un gran biblista, murió hace unos años, cardenal de Milán, biblista, jesuita, un genio. Él decía que si había que empezar a leer el Evangelio, él sugería comenzar por Marcos, ¿no? Porque es el Evangelio del Jesús histórico, ahí, del Mesías, el Hijo de Dios. Seguir por Mateo, que es el Evangelio de la comunidad, fíjense, ¿no? El que cree en Jesús entra a formar parte de la comunidad iglesia. Seguir por Lucas, que ya da un paso más en el Evangelio del evangelizador, ¿no? El Evangelio del misionero, es decir, este que se encontró con Jesús, entró a la comunidad, quiere compartirlo, y terminar por Juan, que es el Evangelio místico, ¿sí? Hace como un camino, si ustedes quieren. Marcos, Mateo, Lucas, Juan, te iría dando un camino de penetración, de profundización en la persona de Jesús, obviamente terminando en Juan, el Evangelio místico. Hermoso, hermoso esto, hermoso que ojalá el Espíritu pueda darnos esas ganas de ver, ¿no? Sí, yo creo que todo lo que nosotros decimos tiene sentido solamente si después agarrás la Biblia y te quedas ahí disfrutando. Claro, ¿no? Claro. Indudablemente por ahí, bueno, queremos tocar muchos temas y nos vamos un poco por las ramas porque, bueno, tanto al padre Marcelo como a mí nos entusiasma muchísimo la palabra. Somos muy entusiastas de la Biblia y nos gusta este tema de charlar, ¿no? Por ahí ir encontrándole esas cositas que están ahí, que cada vez que leemos encontramos algo nuevo, ¿no? Okay, qué bueno. Y decíamos que justamente una de las cosas hermosas era ir descubriendo en la palabra, de ir reencontrándonos con ese Jesús. Yo quiero dar un testimonio cuando
conocí al Señor, empecé a conocerlo al Señor, y me dio una gana de leer la palabra, me dio una gana de conocer la Biblia, me dio algo, el Espíritu Santo. Después aprendí que fue el Espíritu el que justamente me quería, ¿no? Y preguntando y leyendo, ¿sabes? Ir encontrando a ese Jesús que se iba revelando en la Escritura, no volviendo a lo que hablamos en el primer programa. Y queríamos pedirte, Señor, pedirle al Espíritu Santo que nos vaya dando esa gracia, que te dé esa gracia de ir reenamorándote de la lectura, pero no por ahí para decir, oh, yo conozco la Biblia y voy a tener la Biblia como un arma, sino tener esa Biblia como esa carta de amor que dijo alguien, hermosa, esa carta de amor que el Señor nos regaló y que nos está diciendo continuamente que te amo, ¿no? Quedarnos con esa idea, invitarte a que profundices esa idea. Es más, la iglesia tiene indulgencia, después vamos a hablar sobre el tema de las indulgencias, pero la indulgencia es aquel que lee un versículo todos los días. Claro. Y yo quiero dar gracias, darle gracias a Dios y darle gracias a Dios por Marcos, por Mateo, por Lucas, por Juan, por quienes fueron dóciles a esta inspiración del Espíritu y que llegaron hasta nosotros. Qué maravilla, digo, obviamente ellos no se habrán imaginado esa palabra que atraviesa la historia, ¿no? Pero que habla, es la palabra de que es la palabra eterna de Dios y se hizo hombre entre nosotros. Darle gracias porque se animaron a dejarse mover por el Espíritu, y darle gracias al Señor también por quienes hoy nos dejamos mover por el Espíritu al encontrar en la palabra, al usar la palabra para encontrarse con el único que puede ser. Y ojalá que en este programa que queríamos justamente ver cómo ese Jesús histórico, ese Jesús, digamos que nuestra fe anclada en la historicidad de Jesús, también lo pueda ir descubriendo en tu historia. A ese Jesús anclado, que tu fe se vaya desarrollando desde, bueno, ir redescubriendo la acción de Dios en tu vida. Por ahí puede ser que no te des mucha cuenta, pero si a la luz del Espíritu y a la luz de la revelación la palabra te va ayudando, justamente puedes ir descubriendo cómo el Señor fue moldeando tu historia, o quiere empezar a moldearla, ¿por qué no? Y ahí, justamente lo que decía el Padre Marcelo, de darle gracias porque esos hombres dóciles moldearon la historia. Gracias, Señor. Gracias, hermanos, por compartir este espacio. Nos seguimos encontrando con estas ganas, con estas dudas, con preguntas, con deseos, con alguna quizás duda que pensás que podamos darte una mano. La escribís ahí debajo y trataremos en la medida de lo posible de responder.